Buenas noches, hermanos. Le damos muchas gracias a Dios. Estamos aquí reunidos, siempre en el entendido, ¿verdad? Que es Dios el que nos convoca. Él es el que desea que sigamos aprendiendo de su palabra. Porque realmente lo que nosotros estudiamos es lo que Dios dice. Y a través de todos los acontecimientos y los libros que estudiamos de la Biblia nos damos cuenta, pues, de todos los acontecimientos que se sucedieron, de los principios, y a través de ellos, de los principios bíblicos, aprendemos para vivir una vida en Cristo, de acuerdo, sobre todo, ¿verdad?, a la voluntad de Dios. Estamos, hermanos, viendo uno de los temas muy importantes del libro de Génesis, que es el pacto de Dios con Noé y la creación, que es el capítulo 9 del libro de Génesis. Pero dentro de este capítulo encontramos varias enseñanzas. Hoy vamos a ver la enseñanza que hemos titulado "De Dios es la vida". De Dios es la vida. Así que acompáñame a Génesis capítulo 9. Vamos a leer versículos 5 y 6. Dice Génesis capítulo 9, versículos del 5 al 6. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré. Y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Señor, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús en esta noche, porque nos das la oportunidad, Señor, de visualizar tu palabra y a través de ella aprender. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te pedimos que traigas con bien a todos aquellos que vienen en camino. Los que aquí estamos, Señor, abre nuestro entendimiento a la revelación y a la iluminación de tu palabra. Señor, haznos comprender los principios de tu palabra, haznos entender todas las cosas que en ella están escritas. Y Señor, sobre todas las cosas, que tu nombre sea glorificado y exaltado, Padre. Ese es el único deseo de nuestro corazón. Vamos, hermanos, cada capítulo que hasta ahora aquí hemos estudiado de la palabra de Dios del libro de Génesis, no debemos de perder de vista que corresponden a la historia de los orígenes, que, como señalamos al inicio del estudio, cuando empezamos Génesis, abarcan del capítulo 1, verso 1, hasta el capítulo 11, verso 32. Del capítulo 1 al capítulo 11, verso 32, abarca el tema general, que es la historia de los orígenes. Ya cuando empieza el capítulo 12, ya empieza otra temática. Hoy seguimos en la misma temática que nos está dando la historia de todos los orígenes de todas las cosas. Vimos cómo fue creado el universo, la tierra, los animales, todo el mundo, el ser humano, lo que ha pasado con el ser humano, el origen del pecado. Y en esta parte de este capítulo, bueno, pues estamos viendo el origen, ¿verdad?, después del diluvio, de esa nueva nación que empezaba a formarse por aquellos que habían sobrevivido, es decir, la familia de Noé. Y la semana que estuvimos estudiando anteriormente a esta, que vimos el capítulo 9, la semana pasada, vimos dentro del tema general de este capítulo, que ya dijimos que se titula El pacto de Dios con Noé y la creación, que ese es el tema general de todo este capítulo. Vimos un tema inicial del versículo 1 al versículo 4 que titulamos La bendición e instrucción de Dios a Noé para vivir en un mundo nuevo.
Y dentro de estas instrucciones dadas por Dios para vivir en este mundo nuevo, hay un señalamiento muy importante que Dios hace a Noé y que leímos al inicio del versículo base con la declaración de Dios: demandaré la sangre de vuestras vidas. Y esto no era algo nuevo, sino un recordatorio de la acción que Dios había tomado con los primeros hijos de Adán y Eva. Si ustedes recuerdan, cuando estudiamos Génesis capítulo 4, ahí por el verso 9 al 12, vimos que por la mano de Caín, Abel fue asesinado y Dios demandó el derramamiento de esa sangre. La Escritura dice que la tierra clamaba delante de Dios por la sangre del justo Abel. Pues el ser humano, hermanos, no debe tomar la vida de sus hermanos. Al iniciar un mundo nuevo, Dios tiene que recordar de nuevo a esta generación a punto de multiplicarse y esparcirse en toda la tierra, que este mandamiento permanece vigente y nadie debe de tomar la vida de otro. Para entender, hermanos, todo este proceso que acabo de comentar, es muy importante que nosotros veamos el antecedente histórico de este mandamiento. Si vimos cuando Dios demanda la sangre de Abel, después viene el diluvio y nuevamente le recuerda al hombre que él va a demandar la sangre de todos los seres humanos. Y siempre es importante conocer estos aspectos históricos de lo que se encuentra como una enseñanza, como un mandamiento dentro de las Escrituras. Los mandamientos y su cumplimiento entonces son importantes en el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué son importantes los mandamientos de Dios dentro del Evangelio? Hermanos, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en el verso 15 y el verso 21, Juan 14, versículo 15 y versículo 21, Jesús o el autor de los evangelios hace una declaración muy importante, o relata, ¿verdad?, lo que Jesús dijo acerca de esta cuestión que estamos viendo, de este mandamiento. Y dice Juan 14, 15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Vean cómo la Biblia, hermanos, establece quién es quien verdaderamente ama a Jesucristo. Muchas veces nosotros decimos: no, yo amo a Dios, yo amo a Cristo. Sí, pero si tú no guardas los mandamientos, no creo que lo ames, porque la Biblia dice que el que ama a Jesucristo es el que guarda los mandamientos. Ahí adelante en el verso 21, Jesús también dijo: el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, yo le amaré y me manifestaré a él. En el Evangelio de Mateo también, en el capítulo 5, versículo 19, Mateo 5, 19, Jesús hizo una declaración. Mateo capítulo 5, versículo 19. Dice Jesús: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. A cualquiera que los haga y los enseñe, dice la Escritura, será llamado grande en el reino de los cielos. Como ustedes acaban de notar, hermanos, en esta declaración de Jesús, se hace una exhortación no solo a conocer los mandamientos, sino a ponerlos por obra para poder ser enseñados.
De ahí la importancia de conocer perfectamente los mandamientos, porque antes de enseñarlos debemos de aplicarlos en nuestra vida. Así que este mandamiento, hermanos, después de ver la importancia de lo que son los mandamientos en palabras de nuestro Señor Jesucristo, este mandamiento que en Génesis se declaró con la frase demandaré la sangre de vuestras vidas, el versículo 5 de Génesis 9, después lo vemos perfectamente establecido en la generación de Moisés cuando sale de Egipto y se le establecen los mandamientos de parte de Dios para poner fundamento sobre los principios de la ley que lo regirán como un pueblo apartado, como una nación santa y por ser una nación adquirida por Dios. Y ahí en Éxodo capítulo 20, versículo 13, en ese contexto, viene la señalización del mandamiento que corresponde, como ya sabemos, al sexto mandamiento de la ley de Dios, con el mandato no matarás. Éxodo capítulo 20, versículo 13 menciona el sexto mandamiento y dice: no matarás. Este mandato corresponde a la ley moral de Dios, que involucra al prójimo. Recuerden que los 4 primeros mandamientos van en relación a Dios. Y del 5º al 10º es en relación al prójimo. Entonces, por eso sabemos que este sexto mandamiento es en relación al prójimo. Y el mandamiento es: no matarás. Pero también este mandamiento se replicó en varios versículos de las Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, este mandamiento de no matarás. Y, por ejemplo, ahí en Deuteronomio capítulo 5, versículo 17, Deuteronomio 5, 17, durante el segundo discurso de Moisés, porque a partir del capítulo 5 al 17 o dentro de este capítulo se está dando el segundo discurso de Moisés dado al pueblo, y aquí se ratifica la ley y que abarca la mayor parte de este libro, dictándose al pueblo las leyes deuteronómicas. Se llaman leyes deuteronómicas, que corresponden del capítulo 12 hasta el capítulo 26 de Deuteronomio, las cuales fueron precedidas de una gran exhortación que, si leyéramos Deuteronomio, veríamos en el capítulo 5 al 11 que Moisés hace una tremenda exhortación al pueblo de Israel. Y es en este libro de Deuteronomio, que en hebreo su nombre es Devarim, con M al final, de Devarim, que significa palabras, y que es la versión Septuaginta griega la que lo llamó Deuteronomio, propiamente para llamarlo o establecerle el significado de segunda ley. Segunda ley. Por eso la Septuaginta lo llamó Deuteronomio, porque la Septuaginta consideró que lo escrito aquí era como una segunda ley. Y entonces sabemos que la Septuaginta griega es la traducción, ¿verdad?, de la Biblia hebrea al griego. Y es la parte bíblica que usó Jesús cuando él pasaba a la sinagoga y leía los libros de la ley, pues lo leía directamente de esa traducción, la Septuaginta griega. Y esta Septuaginta griega, como dijimos, lo llamó Deuteronomio porque ellos consideraron que esta era como una segunda ley. Con la llegada entonces de los israelitas, porque esta segunda ley fue dictada cuando los israelitas llegaron a la tierra de Moab, cuando ellos llegan ahí, entonces
después de 40 años donde Dios los probó en el desierto, porque ellos prevaricaron y se rebelaron contra Dios, entonces el Señor declaró que esa generación no entraría en la tierra prometida. Dentro de ellos Moisés, el líder de toda la congregación. Después de esos 40 años, Israel entra a Moab y se dicta la segunda ley. Moisés dicta la segunda ley, y es dictada la segunda ley al pueblo, o por segunda vez la ley es dada al pueblo, como usted lo quiera ver. Y de esa manera, hermanos, vemos cómo Dios, por causa de su prevaricación, es decir, de la gente que de todo se quejaba. Hermanos, cuando la gente se está quejando, no es cualquier cosa, delante de Dios es algo grave, que se estén quejando. Ay, ¿por qué a mí esto? ¿Por qué aquello? Bueno, esas quejas es castigo de Dios. El pueblo de Israel fue castigado por esa causa. Y después, cuando ellos se rebelaron en contra de Dios al no querer obedecer a Moisés y rebelarse ante su autoridad puesta por Dios, que era Moisés, donde aún su hermano Aarón y su hermana María, uno que fungía, ¿verdad?, como el sacerdote y la mujer como profetisa, hermanos, se rebelaron en contra de Moisés, aunque tenían la razón, porque Moisés se había unido a una mujer que era cusita, ¿verdad? Y que podríamos indagar qué significa esa palabra, pero el nombre lo dice todo, ¿no? Estaba cusita. Y tal vez tenían la razón, tal vez Moisés había pecado, tal vez él se había equivocado, pero ¿sabe qué, hermanos? Usted y yo tenemos que aprender que no estamos por buenos, y que como seres humanos nos podemos equivocar todos, hasta usted, pastor, sí, hasta yo, todos podemos equivocar. Y nadie, hermanos, nadie, porque Jesús así lo enseñó, nadie tiene la capacidad moral de decir o acusar a alguien o señalar a alguien. Por eso Jesús dijo que no juzgáramos a nadie, en el sentido de dictarle juicio. Y eso es importante, hermanos, porque a través de la historia, esta historicidad que estamos viendo cómo Dios castiga la rebeldía. Si hay algo que Dios castiga fuertemente es a la gente rebelde. Y solamente es cuestión de tiempo. Miren, hermanos, para castigar a esa gente rebelde pasaron 40 años, pero los castigó a todos. Y dice en el Nuevo Testamento que con ellos permaneció Dios enojado hasta que murió el último de aquellos de esa generación, a excepción de Caleb y Josué, que fueron los únicos dignos por haber creído en Dios y depositar su confianza en Dios y en sus mandamientos, de poder poseer la tierra, hermanos. Así que esto es tremendo, hermanos. En este caso, en el caso de Israel, Dios no permitió que la generación de Moisés, excepto de Josué y Caleb, como ya dijimos, fueran hacia la tierra prometida. ¿Y eso por qué, hermanos? Porque seguir los mandamientos de Dios, obedecer a Dios, nos ayuda para obtener las promesas y las bendiciones de Dios. Una persona desobediente, hermano, nunca va a experimentar la bendición de Dios. Nunca la va a experimentar. Si hay algo, hermanos, que nosotros debemos ser al haber nacido de nuevo, es ser obedientes a Dios. Pero no es el único libro, hermanos, donde nosotros podemos ver estas cosas, sino también en el libro de Levítico, llamado también así por la Septuaginta griega, porque su nombre hebreo de este libro, el libro de Levítico, es Guayikra. Guayikra, con K, sin U, Guayikra, y con W, ¿verdad? Guayikra, que significa y llamó. En este libro, que todos sabemos está dedicado a reglamentar la presentación de las ofrendas, los sacrificios ofrecidos como demostración de gratitud al Señor,
Porque, hermanos, el venir al templo no es cualquier cosa. Si hay algo que nos debe motivar a venir a la iglesia es la gratitud hacia Dios. Entonces la gente que no viene a la iglesia no tiene nada que agradecerle a Dios. Pues no, por eso está así. Y así va a seguir. Su vida va a ser un fracaso. Porque nos despegamos del árbol de donde nosotros nos alimentamos, el cual es Cristo. Hermanos, nosotros sabemos entonces que venimos a la iglesia por gratitud al Señor. Y también venimos como un signo de arrepentimiento y también para la expiación de nuestros pecados. O sea, venimos al templo para ofrecer un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ya no tenemos que matar un animal, ya no lo tenemos que comprar. Cristo murió por nosotros, ya solamente tenemos que venir a darle gracias y a presentarnos como un sacrificio vivo en alabanza y adoración. Es lo único. ¿Será algo extraordinario hacer eso? ¿Nos costará tanto hacer eso para Dios? En el caso de Israel, ellos celebraban una festividad el séptimo mes de cada año a los 10 días. Es decir, entre el mes de septiembre y octubre, en el calendario judío, en el séptimo mes del calendario judío abarca de la mitad de septiembre y la primera mitad de octubre. Esa festividad se le llamaba la fiesta del Yom Kippur. En esa festividad se reunían para celebrar, para presentarse, ¿verdad?, delante de Dios. Y este ritual le fue dado a los levitas para que ellos supieran celebrar esta actividad y para poder ellos también presentarse en esta festividad tenían que llevar todo un ritual de pureza. Y este texto, o esto que estamos nosotros hoy compartiendo, fue remitido a los levitas. Los levitas eran de la tribu de Leví. Recuerden que había 12 tribus en Israel y una era la de Leví, la cual no recibió ninguna herencia, nada. Ellos no tenían propiedades, ellos no tenían terrenos, ellos no tenían casa. Ellos toda su labor y toda su vida la dedicaban en la iglesia, en el templo, a servir y a vivir ahí. Cuando llegaban las ofrendas y los diezmos, ellos tomaban para vivir. De las 11 tribus, todos traían sus diezmos, sus ofrendas, y la tribu de Leví tomaba de ahí para vivir. Ellos no tenían más herencia más que recibir de ahí. Ellos mismos, cuando recibían las ofrendas y los diezmos, ellos también ofrendaban y diezmaban. O sea que era un agradecimiento mutuo, una reconsideración de quién era Dios, tanto para las tribus de allá afuera y lo que eran ellos. Entonces ellos también ofrecían su ofrenda y su diezmo, pues todos eran parte de Israel. Después de que Dios, hermanos, en este libro de Levítico da las ordenanzas de ofrendas y sacrificios, que abarca del capítulo 1 hasta el capítulo 7, versículo 38 del libro de Levítico, el Señor les da la forma de consagración de los sacerdotes. Después en el capítulo 8 hasta el capítulo 10, versículo 20, y después de dictar estas formas, les da las leyes sobre la pureza y la impureza legal, del capítulo 11, versículo 1 hasta el capítulo 16, versículo 34. Y en este capítulo 20, que forma parte de la ley de la santidad, que mencionamos al principio, y que abarca esta ley de la santidad del capítulo 17, versículo 1 hasta el capítulo 25,
versículo 55, aquí en Levítico 20:17, se sentencia el castigo a quien Dios demanda la sangre de su hermano con estas palabras. En Levítico 20:17 dice la Escritura: el hombre que hiera de muerte a cualquier persona sufrirá la muerte. El hombre que hiera de muerte a cualquier persona sufrirá la muerte. Fíjense qué declaración, hermanos, sobre este mandamiento, ¿verdad? Esta declaración que después se convirtió, ¿verdad?, en un mandamiento, o que venía de un mandamiento que decía: no matarás. El Señor dice: el hombre que hiera de muerte a cualquier persona sufrirá la muerte. Después, hermanos, más adelante en Levítico se dictan las bendiciones y las maldiciones, capítulo 26, versículos del 1 al 46, porque sabemos que este pacto que Dios había hecho en el Sinaí con Israel era un pacto condicionado. Tú haces esto, recibes esto. No haces esto, entonces recibes esto. Y finalmente en el libro de Levítico vemos la ley, o la parte en que se habla sobre lo consagrado a Dios. Es decir, que las cosas que se dan a Dios tampoco es cualquier cosa. Tampoco es cualquier cosa, hermanos. Lo que se da a Dios debe ser siempre lo mejor de nuestra vida, no lo que me sobra. Y esto abarca del capítulo 27, versículo 1, hasta el versículo 34 del libro de Levítico. Pero no solo, hermanos, en el Antiguo Testamento vemos la instrucción o el juicio de esta ley moral. Recordemos que Dios dictó 3 leyes: la ley sacrificial, la ley moral y la ley sanitaria. De estas leyes, la que quedó abrogada es la ley sacrificial, esa que dictaba que tenías que matar un animal, o se debía que matar un animal para expiación de los pecados. Esa obra la hizo Cristo en la cruz del Calvario. Pero la ley moral y la ley sanitaria están vigentes. Por eso nosotros vemos que mandamientos que se dictan en el Antiguo Testamento, después Jesús los ratifica en el Nuevo Testamento. Y Pablo, ¿verdad?, específicamente se basa en algunos mandamientos que tenían que tener todavía su vigencia en el Evangelio de Jesucristo. Si nosotros no entendemos esto, entonces nosotros siempre vamos a querer tomar los versículos del Antiguo Testamento, de la ley sacrificial y ese pacto condicional, y nos vamos a estar equivocando toda la vida. No, hermanos, es que eso es de Israel, no es de nosotros. Nosotros estamos en un nuevo pacto. Ese pacto, para su cumplimiento, no depende de mí y de Dios. No, ese nuevo pacto solamente depende de Dios. Por eso la salvación es por gracia. Nosotros no tenemos que hacer nada, Dios ya lo hizo todo. Tenemos que depositar nuestra fe en Cristo para que el Espíritu Santo venga sobre nosotros, nos haga nacer de nuevo y nos dé la capacidad de obedecer. Y al obedecer, teniendo el conocimiento de la palabra de Dios morando en nuestra mente y en nuestro corazón, entonces nosotros podemos caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces encontramos que mucha gente no camina como Dios manda porque posiblemente no ha nacido de nuevo. O la segunda causa es un niño espiritual. O la tercera causa es que aparenta ser cristiano, pero no lo es realmente. Así que, hermanos, ¿cuál será la condición en la que estás? Pues sería bueno averiguar. Pero eso, hermanos, pues ya te
corresponde a ti. En el Nuevo Testamento también vemos esa instrucción de este juicio moral. Por ejemplo, en Mateo capítulo 19, versículo 18, Mateo 19, 18, y sus referencias cruzadas, ¿verdad?, de los libros sinópticos como Marcos y Lucas. Marcos capítulo 10, versículo 19, y Lucas 18, 20. Y aún después, también más adelante, el apóstol Pablo lo ratifica en Romanos 13, 9, donde Pablo señala que cualquier mandamiento o sentencia se resume en amar a tu prójimo como a ti mismo. Y esto alude, hermano, precisamente al libro de Levítico, de capítulo 19, versículo 18. Pablo hace alusión, pero no solamente Pablo, hermanos, también Santiago en el capítulo 2, versículo 11, donde Santiago señala que el quebrantamiento de este mandamiento, como el de los otros, quebranta toda la ley. Y como vemos, se hace alusión a este mandamiento primero por Jesús, después lo ratifica Pablo y Santiago en el nuevo pacto. Recordemos entonces nuevamente, hermanos, que Jesús abrogó la ley sacrificial, pero no la moral. Por eso, no matarás. Y la declaración de Dios dada después del diluvio, que Él demandará la sangre de todo ser humano y animal que muera, hermanos, sigue vigente. Por eso vemos este y otros mandamientos declarados en el Nuevo Testamento, porque la ley moral está vigente. ¿Y cómo cumplimos la ley moral? Jesús dijo: ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Esto cumple la ley y los profetas. Y cuando te pones a analizar por qué todos los mandamientos se resumen en dos, amarás a Dios y al prójimo, es claro, hermanos. Porque si tú amas a Dios, tú lo vas a obedecer sus mandamientos. Por eso citamos las palabras de Jesús al principio. Y si tú amas verdaderamente a Dios, vas a amar a tu prójimo. No vas a codiciarlo, no vas a mentirle, no vas a injuriarlo, no vas a asesinarlo, no vas a robarlo, porque amas a tu prójimo. Por eso Jesús declaró que este mandamiento o estos dos mandamientos cumplen toda la ley. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Así, hermanos, nosotros vemos el cumplimiento siempre de la palabra de Dios. Así que, hermanos, con estos antecedentes podemos ver claramente cómo y por qué en nuestro pasaje bíblico que leímos al inicio, Dios señala ese aspecto tan importante a la generación de Noé. Porque iban a empezar, hermanos, una nueva generación. Y Dios tenía que ponerles mandamientos, estándares de vida. Porque el ser humano, en ese tiempo como ahora, tienen una naturaleza caída. Y al tener la naturaleza caída, corrían, como hoy corremos, el riesgo de pecar, de fallar. Así que este aspecto era importante a esta generación de Noé y sus hijos, los cuales estaban iniciando una vida nueva, en un mundo nuevo. Por eso Dios les dijo, ahí en Génesis 9:5, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano, fíjese, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre.
El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros, dice el 7, fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Pero si hay tanta maldad, ¿cómo se van a multiplicar y van a procrear si viven matándose los unos a los otros? ¿Se dan cuenta de lo importante de este mandamiento? Porque si no, el hombre, el ser humano, hermanos, por el pecado, está destruyéndose solo. Sabemos ahora, hermanos, por la ciencia médica, que la función fisiológica de la sangre es transmitir vida. ¿Verdad? Cuando te van a detectar una enfermedad, te sacan análisis de sangre. ¿Por qué? Porque son los elementos de la sangre los que determinan la afectación del órgano que está dañado. Y de verdad la ciencia es tan hermosa porque a través de ver los números de los elementos que conforman la sangre, nos damos cuenta qué tipo de enfermedades hay en una persona, si su vida está afectada o no está afectada, es decir, si está enferma o si está sana. Y todo eso nosotros lo vemos por la sangre, porque en la sangre, por eso dice la Escritura, que en la sangre está la vida. Porque a través de ella vemos que una persona está sana o está enferma. Si tiene sangre que está circulando bien o la tiene de atole. Así que por la ciencia médica nosotros hoy podemos ver todo esto. Es maravilloso. Hermanos, el vocablo hebreo aquí en este pasaje traducido vida es nefesh. Nefesh con SH al final. Nefesh. Que literalmente, hermanos, significa alma. Aunque muchas veces es traducido vida. Como vimos, es muy probable que Génesis 9:4 sea un antitipo, ¿verdad? Ya hemos visto a través de las enseñanzas anteriores lo que es el antitipo y el tipo, ¿verdad? Decíamos, el cordero sacrificado era el antitipo de Jesucristo. Jesucristo es el tipo. El antitipo, o sea, la sombra de lo que había de venir, era el borrego sacrificado, y Cristo era el tipo, es decir, el hecho, lo que iba a acontecer después. Entonces, en este caso, Génesis 9:4 es el antitipo de las enseñanzas levíticas. Miren lo que dice Génesis capítulo 9, versículo 4. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Por eso se le llama un antitipo. ¿De dónde? De las enseñanzas levíticas que vimos que se nombran en el Levítico capítulo 7, versículo 27, en el capítulo 17, versículo 10 y en el versículo 14 del Levítico vemos todas estas enseñanzas acerca del alma, de la vida del ser humano. Así que el mandato divino es drenar la sangre de todo animal que se va a comer. ¿Por qué? Porque Dios sabía que las naciones cercanas a Israel, la sangre de esos animales sacrificada a sus ídolos, ellos la comían o la tomaban como un signo de pacto a sus dioses. Y Dios no quería que ellos fueran partícipe con los demonios o con los ídolos, porque detrás de un ídolo hay un demonio. Entonces, sabiendo que la vida está en la sangre, tanto física y espiritualmente, y que es propiedad absoluta de Dios, porque Él es el creador de todas las cosas y solo Él tiene el poder y la soberanía sobre el ser humano, entonces Dios demanda la sangre de todo ser humano y de todo animal que Él creó, así como lo leímos al principio en el versículo 5.
Él va a demandar la sangre aún de los animales. Entonces, el centro concreto de la prohibición, de lo que dice Dios, es que el hombre puede comer carne. Recuerden que cuando estudiamos anteriormente, la dieta antes del diluvio no era comer carne. El ser humano antes del diluvio no comía carne. Pero cuando viene el diluvio, Dios le permite comer carne. ¿Por qué? Y ahí, hermanos, cuando nosotros hacemos esas preguntas a la palabra de Dios, digo, Señor, ¿por qué antes del diluvio el ser humano no comía carne? Comía frutas, comía verduras, pero ¿por qué cuando viene el diluvio tú permitiste que el hombre comiera carne? Hermanos, porque todo el mundo se estaba regenerando de nuevamente después de tanta agua del diluvio. Y lo único que el ser humano tenía para sustentarse en este momento hasta que todo se restableciera era la carne de los animales que Noé subió al arca. ¡Qué tremendo es eso! Por eso Dios les permitió comer de todo tipo de carne. Fue hasta que Dios establece un pueblo santo, que le da mandamientos, entonces Él establece que hay ciertos animales que, para que el pueblo entendiera, después de esa mentalidad esclava, entendiera que son una nación santa, un pueblo escogido por Dios, les dijo que ciertos animales no podían comer esa carne. Después viene Jesús a establecer el nuevo pacto y Él hace limpios todos los alimentos. Viene Pablo y Pedro y ellos señalan, Pablo, que a través de la oración los alimentos son santificados, y Pedro declara que Dios ha santificado a todos los animales de tal manera que hoy podemos comer de todo tipo de carne. Claro, a lo mejor el murciélago no te gusta, pero un chinito rasgado se lo revienta. A lo mejor ves una rata y tú te echas a correr, pero allá en China las tienen en los tianguis colgando de la cola, doraditas, con salsa, valentina, crujientes. Agarra la cabecita y de la ratita, escupe de los dientes. Es cuestión de gustos. Digo, yo no le entraría, ¿no? Digo, nosotros por las costumbres occidentales no le entramos a eso. Pero imagínense los chinos, si no tenían nada que comer, hermano. Hermano, hasta la comida de los perros se come. Y por ahí el perro también. Entonces, ya es cuestión, hermanos, de la cultura y de las tradiciones y de muchas cosas. Porque tú le haces al feo al perrito, pero allá el taco de los paisanos allá afuera, sí te ha reventado 2 o 3 perros y ni cuenta te diste. Conocí una compañera de trabajo que entró a la limpieza y platicando con ella, dice que ella vendía ahí en la López Portillo. No voy a decir el nombre de la barbacollera, pero dice que ahí le echaban 2 por 1. Y yo dije, ¿cómo es 2 por 1? Dice, 2 borregos, un perro. Y la gente ni se daba cuenta. Y el lugar estaba así de gente. Entonces, hermano, no se asombren, le diga, ay, no sé qué, ay, no, yo no como eso. Ay, se lo comían indios verdes. Se bajaba del metro y se levantaba sus tacos de suaperro y se lo hacía. Hermanos, el centro de esta prohibición es que el hombre puede comer carne y siempre y cuando no tenga sangre, es decir, la vida representada por la sangre, porque Dios sabía que los pueblos que estaban alrededor de Israel comían la sangre en un sentido ritualista, de ofrecer un pacto a sus dioses.
Así que por eso vino la prohibición, para que el pueblo de Israel estuviera apartado, santificado de las obras y de las costumbres paganas y satánicas que había en ese tiempo, haciendo pactos de sangre con los ídolos. Por otro lado, hermanos, este acto también tenía otra connotación, y era que el hombre no tiene derecho a tomar la vida de otra persona, de matar a alguien, pues la vida es, dicen los estudiosos, parcela y propiedad de Dios. Por eso, hermanos, cuando nosotros estamos en un proceso de enfermedad, cuando estamos experimentando diagnósticos fuertes, difíciles, que quebrantan el alma y nos hacen dudar, nosotros debemos de entender una cosa, que mi vida está en manos de Dios. Que Él es el que tiene la última palabra, no los médicos, no sus diagnósticos, ni aún lo que yo sienta en mi cuerpo. La última palabra la tiene Dios, y yo debo de confiar en Él. Él es el que determina quién vive y quién muere. Si Él ha determinado que yo vaya a su presencia por medio de una enfermedad o alguna situación, hermano, ya nadie lo va a poder cambiar. No va a haber poder humano que lo cambie, porque Dios ya lo estableció. Y aunque me den un diagnóstico triste, difícil, y que en el momento me haga sufrir y me haga llorar, hermano, también tengo que recordar que la vida está en las manos de Dios, y solo Él determina si ese es mi día o no lo es. Así que yo tengo que depositar mi fe, mi confianza en Él, esperar y ser paciente. En el libro de Eclesiastés dice que lo mismo le pasa a los justos y a los injustos. Lo mismo. El hombre más justo que fue declarado sobre la tierra, que fue Job, hermanos, con el currículum moral que tenía, que ninguno de nosotros tenemos, sufrió. Y de la forma más terrible que un ser humano puede sufrir, solamente por debajo del sacrificio de Jesús en la cruz. Imagínense. Así que, ¿por qué a nosotros no pueden pasar cosas difíciles, pruebas y circunstancias? Pues, ¿quiénes somos? Porque a veces decimos, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué no? ¿Tú quién eres? ¿Eres el escogido de Dios? ¿Eres el exclusivo? No, déjame decirte que no. Lo mismo pasa al bueno y al malo, lo mismo. El malo a veces tiene carencias, el bueno también a veces tiene carencias. El malo a veces no tiene trabajo, el bueno a veces no tiene trabajo. El malo se enferma, nosotros también nos enfermamos. Pero hermanos, todo está en la mano de Dios. No se mueve un cabello, no se cae un cabello en nuestra cabeza sin la voluntad de Dios. Y esa es la confianza que nosotros tenemos siempre. Así es que quitar la vida, hermanos, es solamente potestad de Dios. Por lo que el aborto es totalmente contrario a la ley de Dios. El aborto, hermanos, la gente dice, están en esa cosa. Y es que ¿cuándo empieza la vida? ¿Cuándo empieza la vida? A ver, cabeza de calabaza. La vida viene por dos células vivas, la célula viva del hombre y la célula viva de la mujer. La vida ya existe. Solamente al unirse se va a determinar las características físicas, fisiológicas, mentales, espirituales de ese nuevo ser, nada más. Ha habido mucha gente a través de la historia que ha querido abortar a su hijo, y cuando crece ese ser, ese hijo, resulta que ha sido gente que ha trascendido en la vida de los seres humanos, como científicos, como artistas, como gente de preeminencia. Pero en un momento de situación difícil, porque a lo mejor la mamá fue violada o porque pasó algo, en el momento dicen, bueno, ¿yo por qué voy a tener un hijo de un extraño?
Pero a ver, espérame, es que si tú vas a tener ese hijo, es porque Dios lo permitió, y en ese hijo hay un propósito, aunque sea por una situación que es adversa, por un traumatismo que tú sufriste. Porque los hijos son la herencia, no importa la situación en la que se den. Porque a veces los jóvenes se equivocan y se comen la torta antes del recreo. Y de repente sale el chamaco. Y lo que Dios ha declarado sobre los hijos, nadie lo va a cambiar. Herencia, los padres son los hijos. Cosa de estima, el fruto del vientre. No importa la situación que lo precedió. Los hijos siempre son y serán una bendición. Los padres tenemos que pasar las consecuencias. Ni modo. Pero los hijos siempre son y serán una bendición. No importa la forma. Por eso no podemos nosotros estar a favor del aborto, de quitarle la vida a un ser. Al final, si esa persona se siente incapaz, pues que lo entregue a un familiar, que lo entregue a otra familia, que lo entregue en adopción, pero no cometa el error de matar a un ser que no pidió vivir, que no tiene la culpa de existir, pero que aún Dios lo mandó con un propósito y una bendición para este mundo. Pero a veces no reflexionamos en eso y no entendemos, hermanos, que de Dios es dar o quitar la vida. Por eso también la eutanasia, que es quitarse la vida de forma legal porque está uno sufriendo, o el suicidio, también son actos prohibidos por Dios, porque nadie puede tomar su propia vida o la de otro. La solución a cualquier circunstancia que permee a tomar alguna, decisión de estas, no es voluntad de Dios. Ni la eutanasia, ni el aborto, ni tampoco el suicidio. No proviene de Dios. Dios señaló claramente en el verso 5 del capítulo 9 de Génesis: demandaré la sangre de vuestras vidas. Hermanos, si actúas contra ti mismo, Dios va a demandar tu sangre. Hay muchos chamacos que se andan rayando las manos, cortándose las venas, sacándose sangre. Dios va a demandar esa sangre. La sangre está en la vida. Todo derramamiento de sangre Dios lo va a demandar. Y aún dice más la Escritura: de mano de todo animal la demandaré. Mire, el animalito que has matado, yo me acuerdo cuando estaba más chamacón, hermano, como 12, 14 años. Ahí donde corre la autopista, ¿verdad? Que viene de la central y que abarca casi hasta la salida del pueblo, y esa que entra por Ecatepec. Ahí había un canal. Yo recuerdo que de joven con uno de mis tíos traíamos unas resorteras y nos íbamos por toda la vía y recogíamos piedritas redonditas de metal que se le caen, ¿verdad? Que del metal que traen los trenes, así muchas bolitas que las usan así para hacer muchas cosas, ¿verdad? Metálicas. Las bolitas las recogíamos, nos cargábamos bolsones de piedra, de esas piedritas redondas de metal, y con las resorteras le dábamos a los pájaros. Hermanos, cuando, no sé cuántos maté, pero cuando yo leí este pasaje dije: perdóname, Señor, porque yo maté a los seres de tu creación. Yo no debí de derramar esa sangre. Ahora entiendo que Dios va a demandar esa sangre de los dueños de animales que maltratan a los gatos, a los perros, los matan. Esa sangre Dios la va a demandar, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque Él va a juzgar la intención por lo que lo hiciste. Porque si tú tienes hambre y vas a matar una gallina, pues es por el que tienes hambre. Es por una razón, es sustentar algo fisiológico de tu vida. Además, tú tienes potestad sobre los animales, pero el hecho de esa potestad no te da derecho a matarlos nomás porque sí.
abusar de ellos, porque los animalitos, hermanos, también sienten. Ellos también sienten. Y miren, hermanos, los animalitos son bien fieles a nosotros. Cuando llegamos aquí, miren, nada más se oye el coche y el Pancho sale corriendo. El gatito negro que tenemos sale corriendo, empieza a maullar. Lo primero que hace es que se da una paseada en medio de mis pies y me roza con su cuerpo con cariño. Cuando nos acercamos y le damos de comer, él está maullando, y después de que termina de comer se acerca a ti, se te sube, te empieza a rozar con su cuerpo en agradecimiento, porque los animalitos sienten. El Hachi escucha que estamos aquí, está ladrando, nos está llamando, te acercas a él, empieza a mover la cola, se sacude, no sé si lo ha visto, se sacude, avienta toda la baba, pero se sacude, y es la forma de que él agradece, de que él muestra su amor, su cariño. Hermano, por eso la gente que se dedica a la veterinaria, qué hermosa carrera. O sea, cuidar a los animalitos no es cualquier cosa. Tuvimos una perrita que un supuesto veterinario le abrió su barriga y la dejó estaba toda enfermiza, con fiebre, toda la herida sangrando porque le hizo una cesárea a la perrita. Pobre perrita, se estaba muriendo. Me dice mi esposa, oye, la perrita se está muriendo, mira, tiene mucha fiebre. Fui, hermanos, dije, bueno, esto es lo mismo que los seres humanos, nada más que en menos dosis. Si el niño son 250 miligramos, bueno, pues al perrito es la mitad de eso. Y dije, pues vamos, yo me aviento, que le meto sus antibióticos, que le quito las suturas, que le lavo bien, le anestesié, le lavé con isodine y le volví a suturar el estomaguito a la perrita. Dije, pues es lo mismo. Si a otro me lo reviento ahí que a esta perrita no, que la acoso, que le doy su medicamento, le dimos sus cuidados, su agüita, su comida, todo lo que debe de ser. Al rato la perrita andaba ahí sanita, sin fiebre y sin nada. Hermanos, si sabemos tratar los animalitos o los grandotes también. Son los que se rieron, le entendieron. Lo que vieron que el de al lado no se rió, explíquenle. Para que entiendan. Hermanos, sabemos que ahora por este pasaje que la alimentación animal fue una necesidad al término del diluvio. Ya lo dijimos, por la recuperación lenta del reino vegetal. Pero aún así, la vida del animal expresada esencialmente en su sangre debe de ser respetada y no consumida. Después dice las escrituras en el pasaje, ¿verdad? Ahí en Génesis 9, versículo 5 al final: y de mano del hombre y de mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. Es decir, si matamos a alguien, si le tomamos la vida. ¿Por qué, hermanos? Porque hay algo que el ser humano no ha entendido o no se lo han enseñado. Todos, absolutamente todos, chinos, japoneses, estadounidenses, africanos, israelitas, asiáticos, todos en este mundo venimos de tres hermanos: Cam, Sem y Jafet. Los semitas son los judíos y los musulmanes son semitas. Ellos son medios hermanos. Oye, fíjense, los judíos y los musulmanes son medios hermanos, se andan matando entre ellos. Los descendientes de Cam son los africanos, por eso los africanos nadie los quiere, porque recuerdan la historia. Noé maldice a Cam porque lo vio desnudo. Y lo maldijo y le dijo: tú vas a ser esclavo de tus hermanos. ¿De dónde vienen los esclavos? De África. Negritos los tienen de esclavos, porque vino la sentencia por el pecado. Y los jafecitas son los
indoeuropeos, es decir, todos los de Europa y los que vinieron hacia América. Porque antes el estrecho de Gibraltar no estaba dividido por agua, había un pasillo hacia América. Después se llenó de agua y ese estrecho se cerró y ya no pudieron pasar, pero al principio de todos los tiempos todo estaba completamente conectado. Así que en pocas palabras, hermanos, todos somos hermanos. Venimos de la misma familia. Nos estamos matando entre nosotros, nos estamos odiando. Bueno, y si a eso le añadimos que somos hermanos en Cristo y nos odiamos y nos criticamos y nos señalamos, hermanos, estamos peor que los incrédulos. No puede ser. Eso no puede existir en la casa de Dios. Ahora, teniendo el conocimiento de todo esto que les estoy contando, todos estábamos muertos, todos, dice la Biblia. Todos los descendientes de quien sea estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Todos necesitábamos salvación. Y a todos, según Juan 3:16, Dios amó. Porque de tal manera amó Dios. ¿A los israelitas? No. ¿A los mexicanos? No. ¿A los coreanos? No. Porque de tal manera amó Dios al mundo, a todo el mundo, a todos los descendientes Dios los amó. El problema es que no todo el mundo amó a Dios, esa es la cuestión. Hermanos, Cristo vino a morir por todos, pero no todos van a creer en el Evangelio. Por eso no todos se van a salvar, pero no es cuestión de Dios, es cuestión de la decisión de cada persona. Por eso nosotros leemos, después de haber leído Juan 3:16, donde se declara que Dios ama a todo el mundo, en Juan 3:18, mire lo que dice la Escritura. Juan, capítulo 3, versículo 10. Aquí está la tragedia del ser humano. Oye, hermano, Dios me ama, ¿qué más necesitas? Bueno, la tragedia del ser humano se dicta en Juan, capítulo 3, versículo 18. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Estas palabras, hermanos, también fueron declaradas en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24, y también en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, versículo 16. El problema del ser humano es no creer en Dios. El problema del ser humano es no aceptar la voluntad de Dios en su Hijo para la salvación y la redención de todo ser humano por el pecado. Hermanos, nosotros debemos de saber claramente que creer en Cristo implica estas cosas. Porque hay gente que dice, no, yo sí creo en Dios, no, yo sí creo en Jesús, hijo. Toda la religión era fuera. Cuéntate, ¿tú crees en Dios? Sí, es raro el que te va a decir que no. Porque el porcentaje de ateos y gnósticos, y gente que no sabe si es gnóstico, es ateo, y a lo mejor ni es nada de eso, pero bueno, él nada más niega a Dios, bueno. Son muy poquitos, pero la mayoría te va a decir, ¿tú crees en Dios? Oye, ¿tú crees en Jesús? Sí, hasta la secta, los testigos de Jehová dicen, yo sí creo en Jesús. Los mormones, esa secta va a decir, yo también creo en Jesús. Hasta hermanos somos de todos. Ah, no, tú y yo ni parientes somos. Tú me dirás, hermano, pero yo a ti, yo no a ti, ni a ti, mormón, ni a ti, testigo de Jehová, te puedo decir, hermano, porque ni parientes somos. La verdad. No somos parientes de ellos. Si viene un mormón y te dice, hermano, tú, hermano del diablo, ¿qué? No, yo no soy tu hermano. Si viene un testigo de Jehová, ¿sabes que somos hermanos? No, tú eres hermano del diablo, yo no soy hermano del diablo. Debemos de saber qué implica creer en Cristo. Número 1, creer que Él murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras. Importante eso. Que debemos de creer lo que dicen las Escrituras. Él murió por nuestros pecados. Lo segundo que implica esto es creer que Él derramó su sangre y murió para el perdón de nuestros pecados.
derramó su sangre y murió para el perdón de nuestros pecados. Importante, según dicen las Escrituras. Es decir, de la forma, de los métodos, los medios y el propósito. Por eso estoy diciendo, según dicen las Escrituras. Creer también, como tercer punto, que tenemos vida eterna. Si alguien cree que no tiene vida eterna y dice creer en Cristo, pues no cree en Cristo. ¿Por qué? Porque es la primera promesa que Cristo nos hizo, la vida eterna. Él dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Entonces, ¿cómo la gente está diciendo que la salvación se pierde? Entonces no le está creyendo a Jesús, porque Él dijo que teníamos vida eterna. Nuestra vida eterna está garantizada no por lo que hacemos, sino por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. ¿Se da cuenta? Creer en Cristo implica que al creer debemos de andar como Él anduvo. O sea, si yo digo que estoy creyendo en Cristo, eso implica que lo estoy siguiendo. Y al seguirlo, entonces quiere decir que yo debo andar como Él anduvo. Porque si yo digo que creo en Cristo y no ando como Él anduvo, pues entonces no estoy siguiendo a Cristo. ¿A quién estás siguiendo? ¿Quién sabe? Pero a Cristo no, porque Cristo no hace lo que tú haces. Por eso en la Biblia, en Romanos capítulo 6, se nos manda vivir una vida nueva. Por eso se declara de nosotros que hemos nacido de nuevo. Por eso estamos en Cristo. Como de que habla Pablo muchas veces en la carta a los Efesios y en la carta a los Romanos. Y finalmente, hermanos, debemos creer, o decimos que creemos en Cristo porque debemos creer que Él regresará. Amén. Que Cristo viene, que Él cumple lo que prometió, y Él prometió regresar. ¿Por qué? Porque vamos a estar con Él eternamente. ¿Cómo lo señalan las Escrituras? Eso es importante. Por tal motivo, hermanos, Jesús declaró en Juan capítulo 3, versículo 36. Mire, vaya ahí a Juan 3:36 y mire lo que Jesús declaró después. Después de Juan 3:16 y de Juan 3:18, Jesús en Juan 36 dice estas palabras: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ahí está. Ahí está. Es que la salvación se pierde. Entonces no estás creyendo en Cristo, carnal. Porque Dios, el Señor Jesucristo, está diciendo: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, no vida temporal, no vida si se porta bien, no se porta mal, no tiene vida porque hace buenas cosas. No, está diciendo tiene vida eterna. Es una aseveración. Tiene vida eterna. Pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida. Por eso la gente está negando o está aseverando. Está negando la vida eterna y está aseverando que la salvación se pierde. ¿Por qué? Porque no cree realmente en el Hijo. Por eso no ve la vida. ¿Y qué pasa con esa gente? Dice, sino que la ira de Dios está sobre él. El que rehúsa creer en Jesucristo es porque la ira de Dios está sobre él. O sea, está a punto de caerle Harfush con toda su banda. Hermanos, en el tiempo de Noé, Dios sentenciaría la ley del talión, que es un principio jurídico de retribución que establece un castigo equivalente al daño causado. Y lo resume en una frase: ojo por ojo, diente por diente. Esto pretendía que tuviera proporcionabilidad entre el delito y la pena para limitar la venganza privada.
Es decir, que la justicia viniera de Dios, no de los hombres. Y cuando viene la ley, por la ley de los hombres, la ley de los hombres aplica misericordia. Porque según la ley del talión, el que quitaba la vida tenía que morir. Ojo por ojo, diente por diente. Pero la ley humana actúa, hermanos, por la misericordia de Dios. Y entonces a un asesino a veces le dictan solamente 18 años de prisión, debiendo él morir, porque se debería de equilibrar lo que él hizo. Quitarse una vida, tienes que entregar la tuya. Pero la misericordia en la ley humana, por la gracia de Dios, es que al ser humano lo dejen vivir, aunque tengas que sufrir un tiempo en la cárcel. Si esta persona es residente en matar 1, 2, 3, 5, 10, bueno, entonces tiene dos consecuencias: cadena perpetua o pena de muerte, como manejan algunos países o estados de algunos países. ¿Por qué? Porque Dios así lo ha permitido. Porque en algunos lugares se ha salido tanto de control que Dios tiene que determinar, permitir esas cosas en esos ciertos lugares por causa del aumento de la maldad. Un ejemplo antiguo, hermanos, de este precepto, principio jurídico, además de la Biblia, dictaminado por Dios, estaba en un escrito que se le llama, que es un código antiguo llamado Hammurabi, con H, Hammurabi, y que aún en principios de justicia, su aplicación es en las leyes dictadas por la justicia actual, es decir, en este tiempo aún muchos países aplican este código de Hammurabi, lo cual es dictado bajo principios de justicia y, como ya dijimos, de misericordia. Esto debido a que el que mató debería de morir, pero se le aplican solo años de prisión y después es libre por la ley de misericordia que rigen las leyes humanas. Y solo en casos especiales, como también ya mencioné, en algunos países y estados, los más conocidos es en Estados Unidos, se aplica la pena de prisión perpetua o la pena de muerte, según juzgue el juez el caso. Dios además, hermanos, nos hace un recordatorio de este principio moral y de la identidad, pues debe de entender el hombre el porqué de este mandamiento. Y entonces el Señor señala en Génesis capítulo 9, versículo 6 lo siguiente: porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros, verso 7, fructificad y multiplicaos, procread abundantemente la tierra y multiplicaos en ella. Así que después del diluvio no había un gobierno humano formal. El que regía e iba a regir por principio a todo ser humano era Dios. Por eso Él establece esto de la ley moral de no matar, pues Dios Él va a reclamar toda sangre derramada. Y en la generación que fue enjuiciada por el diluvio, recordemos que Dios vio la violencia y la maldad y el asesinato que había en todos los seres humanos, de tal manera que Él le dolió en su corazón haberlos creado. Y ese fue el carácter, hermanos, de la sociedad antidiluviana, es decir, antes del diluvio. Según parece, hermanos, las declaraciones acerca de la sangre y el juicio venidero por su derramamiento tienen como finalidad que la institución del gobierno humano sea establecida después del diluvio, incluyendo la autoridad de establecer la pena capital en el caso en que haya derramamiento de sangre. ¿Y esto por qué? Porque Dios todavía no había determinado dictar su ley. Así que lo que debería de operar en ese tiempo era la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. En este entendido, de como dijo el Creador de todas las cosas, porque imagen de Dios es hecho el hombre,
por lo que la pena capital es una regulación. Cuando él dijo, demandaré la sangre de todo aquel que muera, Dios lo que pretendía era regular esa actuación del hombre por causa del pecado. Y entonces Dios enfatiza el valor que tiene el ser humano o la vida humana al declarar a imagen de Dios es hecho el hombre. Es para que entendamos, hermanos, que el que está a nuestro lado, su valor es muy grande delante de Dios. ¿Alguna vez usted vio una película seguramente que se llama La Cabaña? Y si no la ha visto, se la recomiendo, véala. Cuando ese hombre en su experiencia con Dios enfrenta a la justicia representada por una mujer que, según la historia dramática de esa película, representaba la justicia y era una mujer, y a ese hombre le habían matado a su hija después de violarla, una niña que fue secuestrada en un campamento, una salida de campamento de familia. La mataron, la violaron, la sacrificaron y había mucho dolor en él. Y él no quería perdonar al asesino de su hija. Y entonces la justicia le dice, ok, entonces siéntate aquí y juzga tú, porque tú dices que Dios no puede juzgar eso, entonces siéntate tú y juzga. Entonces la justicia le trae a 2 de sus hijos. Dice, ¿a cuál de ellos vas a matar? Porque uno a lo mejor no es muy malo, pero no deja de ser malo. Y el otro es muy malo, entonces ¿a cuál de los 2 vas a condenar? Y entonces dice este hombre, no, es que yo no puedo condenar a mis hijos. Y entonces la justicia sonríe y dice, pues sí, porque aunque tú no entiendas, Dios es Padre y Señor de todo asesino, ladrón y maldiciente que te puedas encontrar allá afuera. Y aunque es malo y perverso, Dios lo ama porque Él lo creó y Él desea que sea su hijo. Por eso no lo puede condenar. Pues tú puedes desear lo peor para una persona que te afectó y te hizo daño, pero Dios no lo puede juzgar porque Él desea darle la oportunidad de salvación a través del Evangelio. Por eso Pablo, hermanos, declara, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio tiene el poder de transformar al ladrón más terrible, al asesino más perverso, al hombre más descuartizador. Dios lo puede perdonar porque hay poder en la sangre de Jesús. Porque el deseo de Dios es que todos se arrepientan y todos procedan al arrepentimiento. Finalmente, hermanos, solamente quiero hacer estas declaraciones conclusivas. Dios aceptó con agrado la ofrenda de Noé y decide hacer un pacto de nueva relación con la creación y particularmente con el hombre, según nosotros estudiamos en Génesis capítulo 8, versículo 20. Al reconocer que el instinto del corazón del hombre es malo desde su juventud y que sabía Dios que el diluvio no cambió al hombre, Dios decide aceptar así al hombre y no renuncia a su propósito de la relación con él. Por eso en Génesis 8:21 hace un pacto de no destrucción al hombre, de no contención continuamente con el hombre. Dios expresó 2 decisiones importantes en cuanto a su relación con la naturaleza del hombre. La primera dicta lo siguiente: no volver jamás a maldecir la tierra por causa del hombre. Génesis 8:21 en la primera parte. Así Dios concede el deseo de Lamec. El padre de Noé fue Lamec. Cuando nació Noé, Lamec expresó estas palabras y Dios se las concede. Lamec dijo, ahí en Génesis 5:29,
Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos en la tierra que Jehová maldijo. Así Dios cumple esa palabra, esa bendición dictada por Lamec. Y la segunda es la decisión de no destruir a todo ser viviente. Ahí igualmente en Génesis 8:21, en la segunda parte, Dios promete ese con una catástrofe. Dios dice: no volveré a destruir al hombre a través de un diluvio. Por eso los ciclos y los fenómenos de la naturaleza que permite el desarrollo de la vida son restaurados en forma continua y permanente para toda la humanidad. Las estaciones del año son una señal de la promesa de Dios. Esto también, hermanos, en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, en el capítulo 14, versículos 16 y 17, se señala. Con esto, Dios entonces asegura la estabilidad del hombre y su sustento. Todo esto, hermanos, para que veamos cómo Dios ama a la humanidad. La maldad del hombre permanece, eso lo sabía Dios. El ser humano, debido principalmente a su maldad y predisposición por su naturaleza a la codicia, Dios sabía que atentaría contra su hermano al grado de matarlo. Lo voy a repetir, hermanos. La maldad del hombre permanece. Esto lo sabía Dios. El ser humano, debido principalmente a su maldad y predisposición por su naturaleza a la codicia, Dios sabía que atentaría contra su hermano al grado de matarlo. Por eso Santiago, cuando escribe su carta, le dice a los remitentes en el capítulo 4, versículos del 1 al 4. Santiago 4, del 1 al 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde vendrán? Fíjense lo que dice Santiago. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Pregunta como respuesta, dice: ¿no son de vuestras concupiscencias, las cuales combaten en vuestros miembros? Escuchen el 2. Codiciáis. ¿Ven cómo la codicia es lo que produce todas las cosas? Codicias y no tienes. Hermano, si tú codicias a alguien, no vas a tener nada. Ay, ¿por qué este sí? ¿Por qué este sí lo bendice Dios? ¿Por qué este sí tiene? Codicioso, no vas a tener nada. Ay, yo creo que es ser narco porque tiene muchos coches. Codicia. Eres codicioso, no vas a tener nada. Aquí dice: codicias y no tienes. Matas y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. ¿Por qué no alcanzas las cosas, las bendiciones? Porque matas y ardes de envidia. Combates y guerreas, o sea, te esfuerzas y no tienes lo que deseas porque no pides. Porque todo lo quieres obtener por tu esfuerzo, porque todo lo quieres tener por lo que tú eres. Pero cuando tú le pides a Dios, te estás sometiendo a Él y estás mostrando que tú no eres capaz de obtener las cosas, te humillas delante de Él, pides y entonces Dios te da. Dile al que está a tu lado: ¿ya viste tu problema? Pedís y no recibís, porque también hay gente que pide. ¿Pero por qué no recibe? Porque piden mal, porque nada más piden para gastar en sus deleites, porque no piden para poder dar. Señor, danos a esta iglesia. ¿Por qué, Señor? Porque queremos tener un gran templo, porque queremos presumir nuestras construcciones,
No, danos para que nosotros demos a otras iglesias que no pueden tener lo que nosotros podemos tener. Por eso pedimos. Esta iglesia por eso pide. Esta iglesia no pide para presumir a los demás el gran templo que tenemos, las pantallas que tenemos, las luces que tenemos. No pedimos por eso. Nosotros pedimos porque nosotros queremos dar. Y le decimos: Señor, haznos un faro que alumbre toda esta ciudad. Señor, ayúdanos a tener los recursos para dar a aquellos pastores, iglesias que no pueden tener lo que a nosotros nos puedes dar con abundancia. Por eso pedimos y no recibimos, porque nada más estamos pidiendo para nosotros. Pero ¿cuándo le vas a decir: Señor, hazme un ofrendador alegre? Porque yo sé que tú amas a los ofrendadores alegres. No, hermanos, hay gente que antes de que pase el ofrendero se van de la iglesia. Ya les surge. Y digamos, se fuera una vez, pero es diario, no sé, cada domingo. Gente que no quiere dar, por eso no tiene. Por eso no le rinde el dinero, por eso no encuentran trabajo, porque están pidiendo para ustedes. Pidan y digan: Señor. Hay historias, hermanos, preciosas de gente próspera. Hay por ahí una historia de un empresario que dijo: Señor, si tú me das y me ayudas en mi negocio, yo voy a ofrendar para tu obra. Y fue fiel en todas sus ofrendas. Y ganó tanto dinero este hombre que dijo: Señor, yo antes te daba el 10%, ahora te doy el 90%, porque yo puedo vivir con el 10%. Dicen que el 10% de su empresa equivalía a $2 millones. Oye, ¿quién no puede vivir con eso? O sea, con menos. Dame 100,000, Señor. Sí, pero ¿estás dispuesto a dar el 90%? Monterreyano. Por eso no tienes, hermanos, porque no quieres dar. Tú nada más estás a ver de dónde cachas. Has de jugar en los Dodgers y has de ser catcher porque nada más quieres recibir. Pero tú, ¿cuándo vas a dar? ¿Cuándo vas a dar el conocimiento que has adquirido? ¿Cuándo vas a discipular a alguien? ¿Cuándo te vas a ofrecer para servir? ¿Cuándo te vas a ofrecer algo? Tú nunca quieres dar, por eso nunca tienes. Hermanos, recuerden que hay un principio: que el que trabaja para el Señor es digno de su salario. ¿Para qué trabajas? Por eso no te alcanza, por eso no tienes. Porque estás trabajando para el equipo que no debes de trabajar. Hermanos, pretextos, yo he encontrado un montón ahí en la calle. Hermanos, lo más tremendo de este mandamiento de no matarás, como otros mandamientos, como el de la codicia, lo más tremendo es que Jesús lo sube de estándar. Y el profeta Isaías también lo declara. Isaías capítulo 1, versículos 15 al 16, declara también cómo sube el estándar. En el caso de Isaías, mandando a dejar toda maldad. Porque aquel que está en maldad, dice Isaías, está manchado de sangre en sus manos. Y Jesús, en Mateo capítulo 5, versículos 21 a 26, donde Jesús señaló que si alguien comete homicidio, será culpable ante la corte. Pero aún más dice: si se enoja con alguien, será culpable de juicio. Es decir, que a los ojos de Dios eres tan culpable si odias a alguien que si hubieras matado a alguien físicamente. El estándar de los mandamientos de Dios, Jesús lo viene a subir a un estado de santificación. Y dice la Escritura, ahí en Mateo 5, 21 al 26, quien diga necio será culpable, a su hermano será culpable. O que le diga fatuo a su hermano será expuesto al infierno. Y dice además que si llevas tu ofrenda y te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, dejes tu ofrenda y vayas y te reconcilies con tu hermano primero. Después
regreses y presentes tu ofrenda. Ahora, en este momento, matar es aborrecer o odiar a tu hermano. Así dejó el estándar Jesús. Si odias a alguien, eres un asesino. Cuando presenten al más terrible asesino que ha existido en la historia, tú vas a estar al lado de él. Porque a los ojos de Jesús es lo mismo. Odiar a alguien, guardarle rencor, que matarlo. Llámese padre, madre, hijos, esposa, lo que sea, concubina, ex, lo que quieras. Si tú odias a alguien, tú eres un asesino a los ojos de Dios. Hermanos, finalmente dice Apocalipsis 21:8. Escuche con atención. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, dice, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Por qué, hermanos? Porque de Dios es la vida. De Dios es la vida. Y ninguno de los que están en esta lista heredarán el reino de Dios. No sea, hermano, que por causa de un rencor o una raíz de amargura que tú tienes con alguien de tu familia, con un hermano, con un vecino, con un amigo, aún de situaciones que te hayan pasado años anteriores, hasta esa persona ya se murió y tú todavía le guardas rencor. No, hermano, no vas a heredar el reino de Dios. Por eso estás batallando tanto en esta vida, porque estás cargando un costal que ya no debes de cargar. Déjale las cosas en manos de Dios. Si esa persona que te lastimó y te dañó ya murió, ya entregó cuentas delante de Dios y Dios es justo. Tú ya no tienes que estar ahí. Si fue tu padre, tu madre, tu tío, a veces le preguntamos a la gente si hubo alguien que lo lastimó, que lo hirió, que abusó de ellos. Hay hombres que fueron abusados por sus tíos, por sus familiares. Hay jovencitas que han sido abusadas por sus familiares. Y les decimos, oye, hija, hijo, hermano, hermana, si tienes esa situación, déjalo en las manos de Dios, no cargues con esa situación, perdónalos. Y una práctica correcta que tenemos que hacer, no solamente en un evento espiritual, hermanos, es que en nuestra propia casa, ahí en el cuarto, cerremos la puerta y le digamos a nuestro Padre que está en los secretos: Señor, esta persona me lastimó, esta persona me hirió. Aún si fuimos abusados, abusadas, tenemos que decir: esta persona abusó de mí, Señor, hirió mi espíritu, mi alma, siento resentimiento, pero hoy, Señor, yo la perdono en el nombre de Jesús. Lo perdono, no por él, sino por mí, porque yo quiero estar libre de toda amargura, de todo odio, de todo rencor. Lo perdono, la perdono. Y Señor, en tus manos encomiendo su vida. Yo perdono. Y es en ese momento, hermanos, cuando Dios trae sanidad a nuestra alma y podemos vivir y podemos caminar y el gozo de nuestro Señor permanece en nuestra vida. La única manera, hermanos. Tanta gente que en este mundo nos aborrece. Vecinos, amigos, gente, a veces que ni le hacemos nada, que es lo único que hemos buscado es su bien. Habla de nosotros, nos recrimina, nos humilla, nos quiere hacer sentir basura, insignificantes. Pero hermanos, yo he aprendido algo muy importante, que cuando Jesús estaba a punto de hacer la voluntad de su Padre que está en los cielos, y de hecho lo empezó a hacer en ese momento,
Él escuchó una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo toda mi complacencia. Y amados hermanos, si por causa de Jesús estamos aquí, por sus méritos estamos aquí, ninguna voz de este mundo que te critique, te señale, te quiera humillar, te quiera causar cualquier daño, maldición, cualquier cosa en tu vida, hermano, esa voz no puede apagar ni debe apagar la voz de Dios, que siempre a ti te va a decir: tú eres mi hijo amado y en ti tengo toda mi complacencia. Eso no se te debe olvidar, porque Dios no te ve a ti, hermano, entiéndelo. Dios ve a su hijo en ti. Él sabe que como seres humanos nos equivocamos. Él sabe que cometemos errores. Él sabe que a veces guardamos rencores, odios y situaciones por las circunstancias de la vida. Pero la voz de Dios es que Él siempre nos ama. Él siempre estará en gratitud. Bueno, Él siempre nos amará a nosotros porque nosotros hemos amado a su Hijo. Porque hemos creído en Él. Porque hemos depositado nuestra confianza en Él. Por lo tanto, hermanos, nosotros no hicimos nada, todo lo hizo Jesús. Y por causa de Jesús somos hijos amados. Por eso no debemos de guardar ningún rencor. Vayamos delante de Dios y digámosle: Señor, yo perdono a esta persona de corazón. No le deseo ningún mal. Y te doy gracias porque soy tu hijo.